Bueno, continuamos en directo aquí en Mírame Televisión, en Canarias al Día. Les decía antes de la publicidad que vamos a hablar de un asunto que también ha generado mucha polémica y son esas oposiciones al cuerpo de administrativos de la comunidad autónoma que en su momento tuvo que anular el gobierno de Canarias ante las claras sospechas y sobre todo ya incluso indicios de que se hubiera producido un trato de favor a determinados opositores. Óscar, lo cierto es que en las últimas horas, por cierto, quería compartir con ustedes este titular que antes de comentarlo con Óscar Martín de Canarias 7, hemos sabido que el sindicato SEPCA ha anunciado que va a enviar observadores a todos los exámenes de oposiciones en Canarias. Además, este sindicato ha asegurado que les han expulsado de un proceso selectivo celebrado este lunes en La Gomera porque el tribunal no había sido avisado. Bueno, es un paso importante que da el sindicato. Además, de cara a la transparencia de estos procesos. Claro, en este caso el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias, que representa a gran parte de los empleados de esta comunidad autónoma y que, bueno, pues anuncia ese paso, observadores a todos los exámenes de oposición en Canarias, después de las dudas, de las sospechas que tristemente y lamentablemente se han tenido que denunciar de manera inmerecida a aquellos opositores, a aquellos ciudadanos de bien que se presentan supuestamente a un proceso limpio y transparente, que me parece una cosa, yo lo vine a decir recientemente cuando denunciamos el tema, uno de los asuntos más escandalosos de estos últimos años en Canarias. Por cierto, aprovecho para decirlo. Y bueno, como decía, desde la organización, desde este sindicato, bueno, denuncian que les echaron de un proceso selectivo que precisamente se celebró ayer, como cuentan, en la isla de La Gomera, porque al parecer el tribunal no había sido avisado. Ya de hecho es lo que empieza a avisar, repito, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias. Bueno, en cualquier caso, esto debería haber ocurrido antes, es decir, estos procedimientos siempre tendrían que haber sido vigilados, digamos, por los sindicatos, porque al final son los primeros interesados en defender los derechos y sobre todo ese derecho de igualdad a la hora de participar en este tipo de procedimientos, entre otros, ¿no?, que tienen los opositores. Bueno, la realidad es que nosotros les contábamos, les hablábamos con detenimiento de todo este asunto, les hablábamos incluso de otros procesos selectivos que se han visto salpicados o que también están bajo sospecha, porque hay una serie de nombres propios que se repiten. Ahora les recordaremos algunos, como el de la exdirectora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, pero insisto, no es el único, son varios los nombres que se repiten y sobre todo las vinculaciones entre algunos opositores que presuntamente habrían sido beneficiados. Recordarán que hablábamos con Víctor Cabeza, que es el responsable de una importante academia que se dedica a formar a opositores, la Academia de las Cortes, y nos anunciaba, entre otras cosas, que ellos estaban trabajando diligentemente en la posibilidad de presentar una denuncia ante la Fiscalía por estos hechos. Y lo cierto es que ha pasado un tiempo y hoy queremos saber si finalmente se ha presentado esa denuncia, porque a nosotros nos consta que ya ha habido una comparecencia en la Fiscalía el pasado 24 de noviembre, así que vamos a saludar a esta hora de la noche en directo a Víctor Cabeza. Víctor, muy buenas noches, gracias por volvernos a atender. Todo lo contrario, David, agradecerte a ti, al programa, al canal, que nos den oportunidad de defender a los opositores y de verdad profundamente agradecidos porque nos des voz y por nos permitas denunciar estos gravísimos hechos que ya en su día también ya habíamos comentado. He de decir, antes de preguntarte, Víctor, que después de todo esto conmigo se han puesto en contacto diferentes opositores. Algunos los he podido atender, a otros no. Piensen que al final yo tengo muchísimo trabajo y muchísimos frentes abiertos. A los que no, aprovecho para pedirles disculpas, pero no es porque no los vaya a tener en cuenta, lo intentaré desde que tenga tiempo libre. Pero sí que me he dado cuenta o he percibido, Víctor, que las dudas y las sospechas están en diferentes procedimientos, pero que también es verdad que hay una especie de psicosis, ¿no?, entre la gente una vez que ha saltado todo esto. Bueno, ahora nos harás tú un relato de cuál es la situación, pero sobre todo el motivo de hablar contigo era saber qué han hecho en esa comparecencia ante la Fiscalía, si finalmente han presentado una denuncia y en qué términos. Sí, nosotros anunciamos una denuncia ante la Fiscalía desde el minuto 1 por la sensación de injusticia tan grave que te puedes imaginar, que ustedes lo relatan perfectamente, ¿no? Alguien que curra tanto como un opositor, que vea que se le ha podido estafar y que por otro lado, si se demuestra, alguien está consiguiendo plazas sin ese esfuerzo y por lo tanto se está riendo de ello, pues nosotros desde el minuto 1 anunciamos esta denuncia ante la Fiscalía. Hemos tardado del orden de casi mes y medio en redactar todos los hechos, en depurar pues cosas que salían, que se iban surgiendo, que había que depurarlas bien para no meter en una denuncia cosas que realmente no son denunciables. Y luego, una vez que se lo encargué a un compañero que me redactara todos los hechos, pues se lo hemos pasado al abogado con el que trabaja habitualmente en la academia, y al abogado le he dicho que no había prisa, que yo para que estuviera lo mejor
redactada posible. Lo que hizo el abogado es darle a todo este lenguaje de la redacción de la denuncia inicial un rigor jurídico. Él me insistió en que quería protegerme de que no se pudieran decir cosas que al final esto se virara contra la propia academia, contra mi persona, y él le ha dado el mayor rigor jurídico, y por eso hemos tardado, pues eso, del orden de 1 mes y medio para que la denuncia fuera lo más rigurosa posible dentro de lo que uno puede estar en su mano hacer. En la denuncia se destaca, te comenté en su día que la denuncia no aporta grandes novedades. Tenemos un par de cositas ahí que sí me gustaría comentarte de novedad, pero básicamente son los hechos denunciados en su día, que son gravísimos y que afectan a 5 procesos selectivos. Gracias al actual proceso selectivo del Cuerpo Administrativo C1 de la Comunidad Autónoma, se ven salpicados y se descubren por los nombres que la gente empieza a buscar y salen. Y de aquí agradecer a toda la gente que me ha pasado documentación desde el anonimato o desde personas que se identificaban ante mí pero que no querían salir públicamente. Pues un montón de gente me recopiló documentación a nivel colectivo, y todo esto mucha gente me lo hizo llegar a mí. Lo hemos hilado la historia, la hemos redactado bien, y hemos visto que hay 5 procesos selectivos afectados, además del, o sea, el presente más 4 procesos selectivos, como mínimo. Puede haber alguno más, ¿eh? Hemos redactado bien la denuncia, le hemos dado rigor jurídico y la hemos presentado el pasado viernes. El abogado de la academia y yo hemos ido a la fiscalía, a la fiscal de guardia. Nos atendieron, la verdad, que de maravilla. Una funcionaria que tomaba declaración y una fiscal que nos hacía la comparecencia, muy sencillita porque la denuncia ya la teníamos toda redactada, y ellos simplemente tomaron nota de la comparecencia que se aportaba la denuncia. Y muy bien, ya está presentada la denuncia, y ahora yo espero que la fiscalía haga su trabajo, y lo que intentamos es que la denuncia fuera lo más hilada posible, lo más rigurosa posible, y que le dé el trabajo más avanzado posible a la fiscalía, que es la institución, que es el organismo que tiene las herramientas para practicar las investigaciones, para pedir expedientes, para realizar mayor capacidad de investigar que lo que podemos hacer nosotros como ciudadanía. Lo cierto es que al final son 5 procesos selectivos, eso es un dato importante, es una de las novedades. No sé si hay alguna novedad más que nos puedas comentar, Víctor, pero esos 5 procesos selectivos, entiendo que ustedes han encontrado indicios en los que se repiten esas prácticas de presuntos tratos de favor. Entiendo que hay cuestiones y elementos en común en esos 5 procesos selectivos que ustedes han denunciado. Prácticas, digamos, sí, que se estructuran ya de manera habitual. Sí, hay un auténtico modus operandi, es decir, las personas beneficiadas a partir de este proceso selectivo que salta a la luz, la gente busca los nombres de estas personas en procesos selectivos anteriores y llama muchísimo la atención que se repiten en procesos selectivos anteriores, o luego otros familiares directos de esta anterior directora general de la Función Pública, y luego algunos funcionarios que con relación directa con hermanos y demás, en fin, una serie de vínculos muy, muy ostentosos, donde en todos ellos aparecen en los 5 procesos selectivos, y vamos, creo que lo que le hemos pasado a la Fiscalía es una cosa que es tan evidente que se podría decir blanco y en botella. Entonces, son indicios muy graves, y creo que la Fiscalía tiene margen de maniobra para pedir actas del tribunal, para comparar exámenes, para que los peritos, para pedirle a un perito que evalúe esos exámenes, que entiendo que existirán todavía, que estarán archivados, y que un perito diga si las notas tan disparatadamente altas que tienen esas personas están adecuadas a la realidad o ahí hay algo raro, ¿eh? Y que, bueno, yo creo que la Fiscalía va a tener margen de maniobra para investigar todo esto, y espero, ¿no? Ya la Fiscalía nos dijo que no esperáramos noticias prontísimo, porque de trabajo están hasta arriba, y que en 6 meses nos darían una respuesta si se archivaba o se seguía hacia adelante, y que también iba a depender del nivel de gravedad y del nivel de trabajo que tienen, que evidentemente me consta que todo lo que son organismos del Estado están siempre de trabajo hasta arriba, tienen muchísimo trabajo. 6 meses, de hecho, es el plazo legal que tiene la Fiscalía en esas diligencias preprocesales. Si fuera muy complejo se podría prorrogar, pero que el plazo ordinario que tienen ellos para decidir son 6 meses. Se puede prorrogar otros 6 meses, como bien decías, Víctor, en el caso de que consideren que es demasiado complejo.
por lo que tú dices, ustedes le han hecho ya un trabajo ya de, digamos, ponerle sobre la mesa todos esos indicios que ustedes consideran que existen de presuntos delitos. Por tanto, esperemos que en cualquier caso, tampoco es que haya prisa, lo importante es que la Fiscalía haga una investigación a conciencia de esos hechos, porque mientras, si encuentra esos indicios, mientras más fuerte llega también esa denuncia por parte de la Fiscalía al juzgado, más posibilidades hay de que esto prospere. Óscar Martín. Sí, señor Cabeza, muy buenas noches. Aquí desde luego hay que poner, porque yo decía antes que, y lo iba diciendo, esto es un tremendo masazo a todos los opositores, a todos aquellos que han hecho un sobreesfuerzo, en este caso, bueno, económico y como aspirantes con toda la libertad que se merece un proceso, que desde luego se han visto afectados o perturbados por este asunto, y entiendo que muchos de ellos, que es lo triste y lo grave, bueno, pues han decidido no presentarse o pueden decidir no presentarse a proceso selectivo. A mí parece, yo decía antes, Víctor, esto es un asunto muy grave que tiene que llegar en caso de que haya irregularidades con todas sus consecuencias hasta el final. Pero aquí hay que poner nombres y apellidos. Señor Cabeza, en aquella época la directora del servicio, la directora de Función Pública de la Comunidad Autónoma, donde están centradas las miradas incluso del Gobierno autónomo, porque el Gobierno autónomo, Francisco Rodríguez, el actual director de Función Pública, que ya lo fue en su momento, trasladó estas presuntas irregularidades a un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Hay un nombre propio que ha trascendido y que de luego está en el punto de vista, en este caso, bajo la óptica de la mirada de la política de la oposición. Lucía Águeda Márquez, ¿cierto? Sí, correcto. La anterior directora general de la Función Pública, que el propio Gobierno de Canarias la señala tanto a nivel de la prensa como a nivel de una denuncia que nos han dicho que han presentado ante el juzgado de instrucción, donde esa denuncia no tiene toda la información que ellos tenían. Es decir, me parece grave que teniendo información gravísima, cribes la información que entregas al juzgado de instrucción, y por eso nosotros no nos fiamos de ello y hemos hecho una denuncia completa. Nosotros estamos denunciando 5 procesos selectivos y esta persona limitó la denuncia a 2, creo que era. Sí, porque además decía... Sí. No, dime, decías, Víctor, que fue el propio gobierno. De hecho, el viceconsejero de la presidencia y el portavoz del gobierno, Alfonso Cabello, dio el nombre directamente de Lucía Águeda Márquez, y donde trascendió que supuestamente los beneficiados con mayor puntuación fueron su hija y su yerno. Pero es curioso, es terrible, Víctor, porque hay algunos titulares que de luego pues, son demoledores. Por ejemplo, en aquella época el diario de la Provincia sacó este titular: la ex directora de Función Pública participó en otras oposiciones en las que lograron plazas familiares. Lucía Águeda Márquez fue presidente del Tribunal Calificador en el proceso selectivo a Cuerpo Superior de la especialidad en Ciencias Químicas, cuya máxima puntuación consiguió su hijo, y firmó la designación de su hija y su yerno como auxiliares de biblioteca. Lo publicó el diario de la Provincia. Esto es gravísimo, que ahora tendrá, insisto, se abrió un expediente por parte del Gobierno autónomo, pero tendrá que investigar, en este caso, un juzgado y, por supuesto, el órgano de la Fiscalía del que ustedes han presentado esta denuncia. Todos esos hechos que tú estás comentando están hilados, redactados. Se lo encargué a una persona que cuida mucho los gráficos y demás para que esté lo mejor documentado posible, y además pasados por un filtro jurídico de un abogado que le da el mayor rigor jurídico. Todo eso que estás diciendo está denunciado. La novedad que le dije antes a David Cuesta que tenemos respecto a esta denuncia que presentamos ahora, y porque ya han pasado ya 1 mes y medio, casi 2 meses, bueno, el 1 de diciembre hará 2 meses desde este examen. Nosotros pecamos de ingenuos al decir, yo en las declaraciones que hice en este medio y en muchos otros en el que me quisieron entrevistar, decía que fue una torpeza del tribunal el enorme nivel de dificultad del examen, y que la finalidad de cribar era simplemente para que la gente que pasaba al siguiente examen tuvieran espacio donde meterlo. Y por lo visto, hay personas que me han abierto los ojos y me han dicho: Víctor, eso no fue ninguna torpeza, no fue ninguna ingenuidad, sino que aunque al tribunal se le decía esto, o sea, yo no creo que todos los miembros del tribunal estuvieran en esto, sino que mientras que el mensaje era no vamos a permitir que apruebe tanta gente porque no tenemos dónde organizar el supuesto práctico, o la corrección tarda un montón, eso es razonable que lo hubieran hecho siempre, no lo han hecho siempre, pero cambian el criterio y apuestan por un examen que cribe muchísimo, y la finalidad de cribar muchísimo, según me han hecho ver y según se puede entender, es que
el yerno de la directora general de la Función Pública en un proceso selectivo de subalternos de justo hace un año, quedó el primero sumando las dos notas de los dos exámenes, tú sumas las dos notas de los dos exámenes y con la suma de los dos queda el primero del proceso selectivo. O sea, el mismo modus operandi, esta misma persona que quedó la segunda en el proceso de selectivo de C1. Quedando el primero del proceso selectivo, llega a la fase de méritos y no consigue plaza porque otras personas con menos notas en fase de méritos lo superan. ¿Qué vemos en este proceso selectivo actual? Cambian los criterios, desde las bases se cambian criterios a dos niveles. Primero, las 3 alternativas que tenían en el proceso anterior las suben a 4 alternativas. Es decir, en vez de elegir entre A, B y C, hay que elegir entre A, B, C y D. Eso ya le incrementa un plus de dificultad al examen. Y muchísimo más grave es que el criterio de penalización de las preguntas incorrectas, cuando te arriesgas, en vez de restar 1/3, que es lo más generalizado y lo que siempre hizo la comunidad autónoma, sorprende cómo se apuesta porque te resten 1/2, que quien está en el mundo de las oposiciones sabe que ahí casi no te puedes arriesgar. Cada pregunta que tengas mal te va a quitar media bien. Entonces, a poco que tengas unos cuantos fallos, ya tu nota se va en picado hacia abajo y es el principal culpable, este elemento es el principal factor que provoca que solo aprueben 9 personas, porque todo aquel que se arriesgó un mínimo o que viendo la pregunta correcta había trampa y había otra que era mejor, pues esas preguntas malas te van restando hasta que suspendes, ¿no? Entonces, que cada pregunta mala penalice tanto desde las bases de la convocatoria, que algo tendría que decir la directora general de la Función Pública, que creo que es quien aprueba las bases de la convocatoria, sospechamos que ya se estaba diseñando que el examen tuviera un nivel de cribado enorme. Y esto se acentúa y se confirma cuando el examen solo aprueban 9 personas, así que ahí sí que se les va la mano. Pero hay una intención global. Al tribunal se le dice que apruebe poca gente para tener donde meterlo, pero la verdadera intencionalidad es, si estas personas aprueban, que alguien con muchos méritos no les superen, que no se queden sin plaza. Esto es lo que sospechamos. Es la clave, es muy importante todo lo que has dicho, Víctor. La verdad es que conoces muy bien cómo funcionan estos procedimientos y poco te podemos cuestionar nosotros, pero sí que es verdad que a mí te estaba escuchando con detenimiento porque la parte de los méritos, además, como son personas que se presentan a diferentes procesos selectivos, yo entiendo que la administración los tiene claros, sabe más o menos, puede calcular cuáles son los méritos de cada uno y ahí tampoco hay mucho margen. Sí que es un problema si al final hay muchos aprobados porque entonces es más fácil que puedan ser superados las personas que en principio, presuntamente, quieren ser favorecidas por ese concepto de los méritos. Sin embargo, si tú pones un examen mucho más difícil, al final los méritos pasan a ser más secundarios porque no se valoran si no has aprobado la primera fase, digamos, de la oposición. Por tanto, al final, un poco siguiéndote ese razonamiento, parece que tiene mucho sentido, que es razonable y nos lleva al origen un poco de lo que decías, de que aquí incluso, presuntamente, se habrían hecho bases a medida, incluso se habrían modificado bases de estas ofertas de empleo público para beneficiar, insisto, desde esa raíz ya a determinadas personas. Un poco entiendo que eso es lo que vienes a decir, ¿verdad? De hecho, David, yo llevo 20 años en esto, no llevo 4 días. El Parlamento de Canarias es de las pocas administraciones que tiene ese nivel de severidad en la corrección. Pero cuando el Parlamento de Canarias hace un examen, siempre mantiene ese criterio, lo ha mantenido siempre. Cuando te vas al Estado o al Servicio Canario de Salud, su criterio, si es distinto, lo mantienen siempre. Pero que la comunidad autónoma, que siempre ha practicado el criterio más generalizado, que es que te resten 1/3, lo cambien y no lo motiven ni expliquen nada, créeme, para los que estamos en este mundillo es altamente llamativo. Yo fui una de las personas que se sorprendieron porque han cambiado el criterio a restar tan grave, cuando la comunidad autónoma, que ha hecho miles de oposiciones, nunca lo había hecho. Esto me llamó muchísimo la atención. Claro, tú te pones ahora a hilar todo el proceso con perspectiva y ves que desde las bases de la convocatoria ya se pudo estar pensando en esto, en que alguien que tenga muchos méritos hay que intentar que cribarlo para que los méritos no sean determinantes. De hecho, hasta el punto de que ahora con los 9 aprobados, que no se cubren las 32 plazas, ya los méritos son completamente irrelevantes, salvo para ordenar si estas personas hicieron un segundo examen, que ya no lo van, ahora va a haber otro, sabes que se va a repetir, ¿no? El proceso selectivo, este examen ha sido anulado y se va a repetir, pero si esto siguiera su camino, pues habría un segundo examen, sumaríamos las notas, aportarían méritos y los méritos solo servirían para ordenarles con los méritos, pero los méritos son irrelevantes porque las 9 personas ya tienen plaza a día de hoy, ¿no?
La verdad, Víctor, que han hilado fino con esta denuncia. Veremos si finalmente da sus frutos y también la Fiscalía ve esos indicios que ustedes han plasmado, insisto en este escrito que han presentado ante el Ministerio Público. Víctor Cabeza, tenemos que despedirnos ya. Muchas gracias por habernos atendido. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, vamos a seguir en contacto porque de verdad tenemos la sensación, por lo que nos has contado, por lo que nosotros hemos podido ver, que va a haber recorrido judicial con esta cuestión y esperemos que se pueda aclarar y que se depuren responsabilidades. Y ahí va a ser muy importante la labor que han jugado ustedes, insisto, desde la Academia de las Cortes, tú personalmente, con esta denuncia y sobre todo hilando, como digo, muy fino todos estos hechos. Así que muchas gracias, Víctor. No, David, al contrario, agradecidísimos contigo de que nos hayas dado la oportunidad de hacerlo público y de que los opositores tengan voz. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Víctor Cabeza, de la Academia de las Cortes. Óscar, la verdad es que nos ha dado datos importantes que no conocíamos. Han encontrado hasta 5 procesos selectivos donde se repiten algunas prácticas que han sido denunciadas y que consideran que podrían ser delictivas. Hablan de un modus operandi y van a la raíz del problema e incluso asegura Víctor Cabeza que presuntamente se podrían haber modificado bases ya desde el inicio para beneficiar directamente a distintas personas. Por tanto, podría haber un plan concebido por quienes estaban al frente de la función pública para beneficiar a familiares y personas allegadas. Sí, y además ha avanzado que en esa denuncia de la Fiscalía hay nombres propios, nombres y apellidos. En este caso apunta al nombre de la que fue directora de Función Pública, directora general de Función Pública, como decía yo, Lucía Águeda Márquez, en este caso, donde supuestamente o presuntamente ha podido beneficiar, insisto, supuestamente o presuntamente, lo quiero dejar bien claro, a personas directas en su vínculo familiar, ya saben, hijo, hija, yerno, etcétera. Insisto, parece que ha apuntado con esos nombres esa denuncia, por donde también, como ha recordado el propio el señor Cabeza, la anterior denuncia, la previa denuncia del Gobierno Autónomo en el juzgado de Santa Cruz de Tenerife, apuntan también a la figura de la señora Águeda Márquez. En cualquier caso, hay que estar atentos al recorrido porque ya está en el ámbito judicial, por un lado en el juzgado y por otro lado en la Fiscalía. Bueno, así que vamos a hacerle nosotros un seguimiento a ese recorrido. Ustedes saben que no nos gusta dejar los temas a medias y por eso hemos rescatado hoy, para darles la última novedad, la información de última hora con respecto a ese escándalo de las oposiciones en Canarias. Ya hay 5 procesos selectivos denunciados ante la Fiscalía a través, en este caso, de Víctor Cabeza en representación de la Academia de las Cortes.